Comenzamos. Bendito Padre, te damos gracias porque tú nos permites acercarnos esta noche nuevamente a tu presencia, Señor, a tomar de ti, a abrir tu tesoro en el cual guardas para nosotros cosas nuevas y viejas, pero todas hermosas, todas útiles. Te pedimos que nuestra mente, nuestro corazón esté receptivo, preparado, que realmente podamos hacer nuestro este mensaje, Señor. Yo pido la dirección y la ayuda y la guía de tu Santo Espíritu, pues reconozco delante de ti que no sé cómo lo vamos a presentar este tema, Señor. Necesitamos tu gracia derramada en medio de nosotros para comprender lo que realmente nos quieres hacer saber a través de él. Te entrego todo este tiempo, estas palabras, para que tú controles todo. Somos tus hijos dispuestos a escuchar de ti, Señor. Rechazamos todo pensamiento, palabra, deseo, voluntad de hombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy les traigo una cuestión que definitivamente nunca la había visto. Bueno, ya lo había leído, pero no había recapacitado o el Señor no me había impactado con una enseñanza que hay aquí para nosotros. Espero que podamos encontrarla y que nos sea útil. Y esta porción que vamos a leer está en Génesis 49, donde Jacob, antes de morir, bendice a sus 12 hijos. Entonces, Génesis 49:3 inicia las bendiciones y la primer bendición es para Rubén. En el versículo 3, y Jacob Hola, ¿cómo están? Oigan, el día de hoy quiero contarles cómo fue le que dice: Aeroméxico Rewards me... Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Estas diríamos que serían las últimas palabras de Jacob a su hijo Rubén. Yo ya había leído las bendiciones de todos los hijos que él da en ese lecho de muerte, pero encontrarme con esta porción me impresionó mucho y me hizo enfocarme y tratar de analizarlo un poco más a detalle. Y entonces veo en primer lugar que le menciona: tú eres mi primogénito. Y en aquel tiempo, ser primogénito era lo más importante, pues había muchos hijos en una pareja. Sin embargo, solamente el primogénito recibía la bendición, la herencia, y todos los demás pues quedaban como siguientes a él. Entonces, en aquellos tiempos eso era importantísimo. Vemos en la Biblia algunos casos de personas que menospreciaron esa primogenitura y las consecuencias que les trajo. También le dice: tú eres mi fortaleza y el principio de mi vigor. Aquí él lo enfoca porque fue su primer hijo. Él estaba joven, fuerte, vigoroso,
Y esa fuerza, esa fortaleza, ese vigor, pues lo depositó en ese su primogénito, junto con sus esperanzas, junto con muchos anhelos, muchos planes. Vemos que la palabra vigor está relacionada con la vida y la eficacia. O sea, él había ya cumplido, gracias a ese vigor, su cometido en la vida. Ya estaba dejando una descendencia y eso era muy importante para ellos en aquel tiempo. Le dice principal en dignidad. Principal quiere decir que es el primero, el número uno, el mejor. Al hablar de la dignidad se refiere a un valor. Eres el primero y eres como el más valioso, ¿sí? Al hablar de ese principal en dignidad. Y en potencia quiere decir tenía en sus manos la posibilidad de hacer muchísimas cosas. Ese era su potencial. Impetuoso como las aguas, le dice, y el ser impetuoso es que nos movemos violenta y rápidamente, sin cuidado, sin mirar en nuestro entorno. Diríamos que cuando salimos impetuosamente pasamos atropellando todo lo que está en nuestro camino, no nos detenemos a ver que esto estaba aquí, esto estaba acá y lo voy a hacer a un lado. No, pasamos arrasando todo. Por eso le dice como las aguas de una inundación que pasan y se llevan todo lo que encuentren a su camino. Eso era el carácter de él, impetuoso. Por eso mismo, por esa falta de pensamiento, de cuidado, él no midió lo que le podría representar el haber deshonrado a su padre. Lo deshonró, sinceramente, en mi análisis debe haber sido con una sierva, porque de las mujeres, de las esposas de Jacob, pues había dos hermanas, una era su mamá y la otra era la amada de su padre, que en ningún momento le iba a dar cabida. Pero ellas, para ayudarse en sus momentos de infertilidad, le habían traído a Jacob a sus siervas para que tuvieran hijos, los cuales ellas pues los incluían dentro de su procreación, aunque hubieran nacido de unas siervas. Entonces yo pienso que este Rubén lo debe haber deshonrado a su papá, en mi opinión, con la sierva de Lea. Pero si no, pues con la de la una o con la de la otra. Había dos siervas ahí. Estas siervas definitivamente no eran un amor para el papá. Ni siquiera la mamá de Rubén era amor para Jacob. Jacob solamente amaba a Raquel. Pero, de todos modos, aquí dice que se envileció subiendo a su estrado, porque el estrado es un lugar, como en los conciertos, en los eventos, un lugar alto, de prominencia, y ahí fue a donde él subió. No era tanto que le hubiera afectado en el amor, en el cariño, en sus emociones, en su sentimiento, pero sí en cuanto a que había tomado una posición que definitivamente era solamente de Jacob. Y entonces dice, te envileciste. Y aquí él está dando a entender que él solito se hizo despreciable. Cuando alguien se envilece, es que se hace despreciable a los que le rodean, ¿sí?
y vemos que se colocó en el lugar de honor de su padre. Y la conclusión de todos estos hechos de Rubén es que lo perdió todo, todo lo perdió. Perdió lo que hubiera obtenido por su primogenitura, perdió el haber sido considerado el principal, perdió pues la forma en que lo percibían todos los que lo rodeaban, perdió todo, ¿sí? Ahora, ¿por qué me impactó esta porción? Porque podríamos pensar que no tiene nada que ver con nosotros. Quizá lo empezamos a ver y decimos, pues está impresionante, pero definitivamente conmigo no tiene nada que ver. Pero creo yo que cuando vemos esta porción, tengo que hablar de mí, tengo que hablar de ti como hijos, porque todos somos hijos, ¿sí? Y entonces entramos a analizar qué pasa con nosotros, con la percepción de nuestros padres hacia nosotros y con las acciones de nosotros hacia nuestros padres. Y entonces vemos que en aquel entonces, aquí lo importante que a él se le remarca desde el principio es que era el primogénito. Hoy en día los enfoques son diferentes. Hoy en día se hace el primero, el tercero, el quinto, el noveno. Se tienen sobre ti las mismas expectativas sin importar en qué número naciste. Se espera lo máximo de ti, se espera lo mejor de ti, se te brinda lo mejor que se tiene y hay unas esperanzas forjadas en tu vida. Entonces no importa si somos los primogénitos o no. Los hijos, en cualquier número que nazcamos, representamos esas ilusiones, ese esfuerzo, ese trabajo de nuestros padres, porque aquí habla solamente de Jacob, porque en ese tiempo pues solamente el patriarca y el hombre de la casa era el que contaba, como lo vimos con el primogénito. Pero hoy en día, padre y madre se esfuerzan, se esmeran, trabajan, ayudan, proveen, envían, apoyan, se esfuerzan igual, padre y madre, para que sus hijos, la totalidad de sus hijos, lleguen a ese lugar principal, a ese logro máximo. También ellos nos ven como la continuidad de su vida. Al momento en que nosotros nacemos, ellos saben que nosotros vamos a continuar con sus obras. Entonces, con ese apoyo, con esa apertura, con esa promoción, con ese esmero, con ese empeño, ese trabajo, todo lo que se deposita en nosotros, se nos da lo mejor y se espera de nosotros lo mejor. Pero en ese lapso de nuestra vida y nuestra relación con nuestros padres, a veces en algún momento actuamos impetuosos, no miramos, no medimos, no valoramos, arrasamos con las palabras, con las acciones, con las actitudes, con las decisiones, con muchas cosas que hacemos en nuestra vida viendo solamente a nosotros y nuestros intereses y no pensamos qué estamos haciendo sentir, sufrir, vivir a nuestros padres con todo ese sueño que ellos tienen depositados en nosotros. A veces estas acciones, estas palabras, las hacemos sin reflexionar en que podemos causarles algún daño. A veces es solamente un daño, o diríamos solamente, pero a lo mejor es el peor, el emocional, y a lo mejor es mejor cuando les causamos un daño físico,
pero estamos en condiciones, y a veces lo hacemos, de dañarlos tanto física como emocionalmente. Y en ese momento deshonramos a nuestros padres, no en el área sexual como lo hizo Rubén, pero en muchas otras áreas en que ellos tienen depositados sus sueños en nosotros. Y no precisamente por el valor de las acciones que hagamos, sino por ese dolor que les causamos. A lo mejor, por poner un mal ejemplo, un día mi madre o mi padre tienen algo en su poder que no cuesta más que 5 pesos, un alimento, una prenda, un algo, sin un valor físico, pero él lo tiene por algún motivo, va a hacer algo con él, y nosotros, por nuestra necedad, por nuestro egoísmo, se lo quitamos, lo desprendemos, lo desposeemos de eso, y el padre o la madre no sabemos qué siente en ese momento al ver esa actitud de parte de nosotros. Y así, pues a veces llegan a situaciones todavía muchísimo más graves, más fuertes. Entonces, con estas acciones de no medir, de no considerar, nosotros mismos nos perjudicamos en la apreciación que nuestros padres tienen de nosotros. A veces nos tienen en un concepto, y con nuestras acciones y nuestras reacciones les cambiamos toda esa expectativa. ¿Cuántas veces nos colocamos a nosotros mismos en el lugar de honra que debieran tener nuestros padres? En vez de darle la honra a ellos, a veces hasta hacemos que ellos sean los que nos den honra a nosotros. Y nos hemos colocado ya, como hizo Rubén, en el estrado. Con eso, con esas acciones, con ese proceder, igual que lo hizo Rubén, nosotros mismos nos perjudicamos y perdemos muchísimo a la vista, al aprecio, a la valoración, a la emoción, a la confianza, a muchas áreas. Si no es que algunas veces llegamos a perderlo todo. Hay padres que tienen rota su relación con sus hijos, hijos que tienen rota su relación con sus padres. Nosotros en la palabra tenemos en Efesios 6, versículos 2, versículo 3. En el 2 nos dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es esa promesa? Viene en el versículo 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dios quiere que aprendamos lo terrenal, que es infinitamente más fácil que lo espiritual. Si nosotros en lo terrenal no podemos tener control, ¿cómo esperamos tener un control espiritual? Si en lo terrenal no podemos tener organización, ¿cómo pensamos organizar nuestra vida espiritual? Todo lo que nosotros hacemos física y terrenalmente es muchísimo más fácil, aún con sus dificultades, es muchísimo más fácil que lo espiritual. Pero Dios quiere que esta enseñanza en lo terrenal la aprendamos bien para que podamos cumplirla en lo espiritual. Tan es así que también tenemos en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 20, y nos dice: porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y aquí, si esto lo pasamos
a la relación padre e hijo, que es lo que Dios quiere cultivar con nosotros, dice, si a tus padres carnales, que los has visto día a día, darte, esforzarse, ayudarte, esperar de ti lo mejor, y no les tienes esa honra, no les tienes ese respeto, no, no razonas en lo que tus acciones, tus palabras van a crear en ellos, ¿cómo lo vas a hacer con tu Padre espiritual, al cual muchas veces lo sentimos lejano, apartado, irreal? Entonces, aquí se nos invita a tener un ejercicio primeramente físico, y si lo hacemos como dice la palabra, hay una promesa: nos irá bien y seremos de larga vida sobre la tierra. Todo eso sin contar que internamente nuestro ser se sentirá satisfecho. A veces yo he escuchado, no directamente en algunos testimonios grabados y en otras formas, hijos que sus padres son delincuentes, son viciosos, son inmorales, y cómo a pesar de eso sus hijos los quieren, los respetan, los procuran. Y también desgraciadamente me ha tocado ver casos de padres que son despreciados por sus hijos, que son maltratados por sus hijos, siendo que ni siquiera son ni delincuentes, ni como había dicho el otro, pues con problemas de diferentes tipos que en general la sociedad rechaza. Padres buenos, padres trabajadores, padres amorosos, y que son desvalorizados, que no reciben, quizá no me estoy refiriendo a cosas valiosas en cuestión de dinero, de físicas, de regalos, no, a ese que los padres sepan el lugar que tienen en nuestro corazón. A lo mejor sí lo tienen, también lo hemos hablado alguna vez, que a veces la gente no puede captar lo que hay en nosotros, porque está como ahí guardado, escondido, como que nada lo revela. Entonces hay que hacer, aquellos que tienen padre todavía, padre, madre, hacerles llegar ese reconocimiento a su trabajo, a su esfuerzo, ese amor, ese aprecio. Bueno, en este sentido fue que me impactó mucho esta porción. Allí en esta bendición, Jacob le da a todos sus 12 descendientes de las tribus de Israel diferentes palabras, y vemos cómo esas palabras que les da a los hijos marcan el destino de toda su descendencia, de todo lo que posteriormente viene a ser su tribu, que estamos hablando de porciones muy abundantes de personas, muchas personas, muchos descendientes afectados por esas palabras que Jacob declara a cada uno de sus hijos en ese momento. Entonces, mis hermanos, yo les invito a que si tenemos la oportunidad, y quizá algunos ya hemos perdido a nuestros padres, a nuestras madres, pero si hay en nuestro corazón algo que pensemos que nos faltó darles, pues desde aquí, en lo espiritual, hablemos, digamos lo que sentimos, pidamos perdón, recibamos ese perdón, porque nuestros padres nos han amado tanto que jamás nos escatimarían su perdón, y perdonémonos a nosotros mismos, y tengamos siempre
ese recuerdo impecable y ese sentimiento impecable de nuestros padres cuando ya no estén con nosotros. Vamos a despedirnos. Gracias, Padre, gracias porque tú nos hablas siempre en todas las áreas necesarias para nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos alientas, nos exhortas, nos muestras cómo tú quieres que seamos contigo, que pensemos en cómo nosotros te afectamos, Señor, tu corazón, cómo traemos para ti o alegría o dolor. Permite, Señor, que siempre nuestros actos, nuestras palabras, nuestras actitudes traigan alegría para ti. Te lo pedimos, te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Amén.